Sí, hoy venimos a analizar el impacto que puede tener en el Celta el fichaje de Tapia, el peruano. Un jugador que igual no tiene tanta magia como los que ficharon en el pasado mercado con Denis Suárez, Rafinha, pero que creo que va a ser el que haga funcionar a todo el resto. Digamos que el Celta ya tiene a su Casemiro. Y ahora después veremos por qué digo Casemiro, veremos qué le puede aportar al Celta, qué ha aportado ya a nivel de clubes en Holanda, también en Perú, donde se le llama el capitán del futuro, mi gente. Hoy venimos a hablar de 5 cosas que te va a gustar saber de Renato Tapia. Como siempre digo, mi gente, lo primero que hay que saber de cualquier persona son sus orígenes. Y Renato Fabricio Tapia Cortijo es un chaval del 95 que nació en Lima, en Perú, y desde pequeño ya comenzó a jugar al fútbol. Lo hizo de hecho en el colegio San Agustín, donde era el mejor claramente, y de hecho se proclamó campeón de Adecore, una copa que se organiza entre distintas escuelas religiosas. Fue el mejor, ganó el torneo y paralelamente además jugaba en el Sporting Cristal, que ya era un club formativo. Según he podido leer, estuvo desde los 9 hasta los 12 años, y ya cuando entró en la fase competitiva se fue al Ester Grande de Vintín, que es un club que también es muy conocido por su capacidad por hacer crecer el talento. Está claro que Tapia lo tenía y así empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Lo segundo que tienes que saber de Tapia es que fue el Twente holandés el club que finalmente se le llevó a Europa, pero que antes de ese movimiento tanto el Tottenham como el Liverpool estuvieron sondeándole, y el Liverpool, según reconoció el propio Tapia, no le fichó porque decía que era muy bajito, y eso que es un jugador que supera el 1,80, pero ellos pensaban que era un jugador que proyectaba para ser central, estaban buscando al menos una altura de 1,90, y por eso el Liverpool no le fichó, tampoco lo hizo el Tottenham. Finalmente fue a Holanda a jugar al Twente. El primer año estuvo en el segundo equipo, y ya sí en el segundo año, en el 2014-2015, comenzó a jugar con el primer equipo y acabó siendo titular esa temporada en la Eredivisie, algo que denotaba que hablábamos de un jugador con mucho potencial. La tercera cuestión que tienes que saber de Tapia es que igual no te sonaba todavía su nombre porque no ha gozado de demasiada continuidad en Holanda. Es verdad que con el Twente lo reventó, y ahí vino el Feyenoord y apostó por él, le pagó su traspaso, y en el Feyenoord no ha acabado de acumular muchos partidos consecutivos. De hecho, en ninguna temporada ha superado los 20 partidos en la Eredivisie. Creo que es algo bastante que habla por sí solo, ¿no? Y además es que en el año en el que el Feyenoord ganó la Liga, en 2017, fue el peor año de Tapia a nivel individual porque tan solo jugó 8 partidos en ese campeonato doméstico. Sí que es cierto que ha jugado copas y demás, de hecho tiene 5 títulos con el Feyenoord, pero no ha terminado de tener esa regularidad, ya sea a base de lesiones, ya sea porque no ha encontrado su sitio en el equipo, no ha tenido la confianza. Sí que es cierto que tuvo una cesión al Willem que yo creo que sí que fue fructífera, y ahí demostró que era un jugador que sí que tenía el potencial, pero el Feyenoord finalmente ha acabado contrato allí, no han decidido renovarles, y el Celta ha estado muy atento, y ahora veremos porque creo que es un jugador muy interesante para el equipo de Vigo. El cuarto punto que te va a gustar saber de Tapia es que, a pesar de que a nivel de clubes estos últimos años no han sido demasiado fructíferos, no tiene nada que ver con su rendimiento en Perú, con la selección nacional. Por cierto, feliz Día Nacional de Perú, que sé que ha sido recientemente. Tapia comenzó a jugar desde pequeñito ya en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, y llamó pronto la atención de Gareca, que era el seleccionador en 2015, que ya le hizo debutar en unas eliminatorias ante Chile de camino al Mundial de Rusia. Un mundial que además acabó disputando Perú y acabó llegando a octavos, y él formó parte de ese plantel histórico que se plantó, como digo, en los octavos del Mundial de Rusia. También formó parte de la convocatoria de Perú, que fue finalista y perdió la final ante Brasil en la Copa América, pero creo que esto habla de que es un jugador muy notable. De hecho, en Perú se le conoce como el capitán del futuro por su capacidad competitiva, por su brega, por la capacidad que tiene para contagiar a sus compañeros, su liderazgo. Creo que es un jugador que en clave peruana va a ser muy importante, ya lo ha sido, pero va a ganar peso con el paso de los años. Solo tiene 25 añitos, entonces creo que es un jugador muy interesante, y en Perú lo saben. Y el quinto punto, mi gente, y creo que es el más importante, es qué papel va a desempeñar en el Celta Renato Tapia. Y creo que es un fichaje a medida. Lo he querido en el thumbnail llamar el Casemiro para Aspas, porque es cierto que al Celta le faltaba ese perfil de jugador, ¿no? Ese hombre experto en balones divididos, experto en recorrido, que no tuviera ningún problema en ir de área a área y que tuviera esa capacidad física. Era un equipo del Celta que ha sufrido mucho en transición. Tengo la sensación de que el año pasado el Celta fichó muchos fuegos de artificios, y sin embargo este año ha ido a la base, ¿no? Al primer ladrillo. Y creo que Renato Tapia va a ser eso, va a ser el jugador sobre el que se puedan cimentar
el resto del proyecto porque, bueno, como digo, es un experto en el tackle, además tiene experiencia internacional, como hemos visto con Perú. Yo creo que va a jugar muchos partidos junto a Beltrán, también seguro que lo hará con Okai cuando haya que blindarse un poquito más. Como digo, le faltaba ese mediocentro posicional físico al Celta, que es un perfil que a veces se desprecia, incluso yo muchas veces, tengo que reconocerlo, no he sido demasiado partidario, apostando siempre por jugadores más del perfil de Okai, pero bueno, la experiencia te demuestra que igual necesitas un perfil de este estilo para ciertos equipos, y yo creo que el Celta de Vigo, con todo el talento que tiene arriba, tiene muchos peloteros arriba, que creo que les va a venir muy bien la presencia de Renato, así que creo que Tapia encima viene a coste cero, mi gente, o sea, un chollazo. Me parece una gran operación la que ha accedido el Celta de Vigo. Creo que va a jugar muchos partidos en el Celta, creo que va a jugar por encima de los 25 partidos en la Liga Santander de la próxima temporada, así que como digo, me parece un fichaje de 10, mi gente, el Renato Tapia por el Celta. Quiero saber qué opináis vosotros, si os parece buena idea lo que ha hecho el Celta, si os gusta Renato, si le conocíais, dejadmelo en los comentarios, mi gente, para que yo sepa qué os parece Renato, si os parece un buen fichaje, como digo, y por supuesto, si os ha molado este vídeo, dejaos un buen like ahí, que yo me entere, mi gente, y suscribiros a Estado Mental Fútbol, que la Big Family sigue creciendo y nos vamos para encima, mi gente. Venimos muy prontito aquí con más fútbol. Seguimos. Oigan, mi gente, lo más grande de este mundo